Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. ¿Cuál es la actual realidad económica de Venezuela? ¿Qué deben esperar los venezolanos? ¿Hay razones para ser optimistas? Tuvimos el honor de tenerlo como primer invitado de Análisis Situacional. Hoy nos acompaña nuevamente Francisco Rodríguez, doctor en Economía de la Universidad de Harvard, profesor universitario, economista jefe para la región andina del Bank of America Merrill Lynch. Fue también jefe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Oscar. El honor es mío de estar aquí, de haber sido invitado esa primera vez y de estar contribuyendo nuevamente a este espacio de reflexión que has creado. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Hay una fuerte caída en los precios petroleros que afecta a nuestra economía. También hay desabastecimiento, escasez, inflación. Son los problemas que los venezolanos consideran más graves. ¿Qué opinión tienes tú acerca de estos problemas? ¿Por qué están ocurriendo? Bueno, como tú señalas, son problemas muy graves. El problema de los precios del petróleo es efectivamente, hay que entender la magnitud de lo que ha pasado con Venezuela. Venezuela estaba vendiendo petróleo a $100 el barril hace pocos meses. Ahora ese petróleo se está vendiendo por menos de $40 el barril. Es más o menos lo que pasaría, por ejemplo, si en un hogar, si en una familia en el que el hombre y la mujer trabajan, uno de ellos llega un día y dice, bueno, perdí mi trabajo. Y uno puede perder el trabajo por razones que no sean culpa de uno, eso pasa. Y bueno, en ese momento uno tiene que tener una estrategia, uno tiene que diseñarla, uno tiene que ver en qué es que estoy gastando las cosas, en qué es lo que se puede recortar, cómo hacemos para buscar otro trabajo, cómo podemos hacer para producir otras fuentes de ingresos. Esa es la misma discusión que nosotros tenemos que tener como país. Muchos de estos problemas que tienen que ver con el desabastecimiento, con la inflación, tienen que ver justamente con algo que aquella vez, la última vez que hablamos, yo te lo señalé, que es el hecho de que el gobierno venezolano está vendiendo dólares muy baratos. Y eso básicamente quiere decir que esos dólares no se usan bien. O sea, eso es el equivalente de tener un gasto excesivo. Entonces nosotros estamos dando dólares para muchas cosas para las cuales no necesariamente se deberían dar o no se deberían dar a un precio tan barato como el que se está dando en este momento. Y eso genera una mala utilización de los recursos. Entonces, a veces los dólares que hay no alcanzan para todas las cosas que nosotros queremos hacer si los regalamos. Y una de las cosas que yo creo que nos estamos dando cuenta como país, donde ha habido un proceso de reflexión importante y donde se han comenzado a generar consensos entre distintos grupos políticos, es el hecho de que regalar las cosas sale caro, porque en el fondo lo que estamos regalando es la gasolina, el petróleo que produce Venezuela, los dólares que se generan con el ingreso petrolero de Venezuela. Eso nos pertenece a nosotros. Y si lo estamos regalando, entonces nos va a salir caro de alguna u otra forma. Y nos sale caro, por ejemplo, a través de la inflación. La gente no conecta estos dos fenómenos. Pero si el Estado vende dólares muy baratos, entonces no tiene bolívares. ¿Y de dónde saca los bolívares? Los imprime. Eso genera pérdida de poder adquisitivo para todos nosotros. Entonces tal vez pensamos que nosotros estamos llevándonos algo en el momento en que nos dan un cupo para viajeros. Y nos puede parecer muy bueno personalmente. ¿A quién no se va a alegrar de que se lo den? Pero después, cuando te das cuenta que los bolívares tuyos no valen, porque el Estado, al darte dólares muy baratos para viajar, no tiene bolívares para pagar su gasto público y por lo tanto genera inflación, entonces te das cuenta que lo estás pagando tú. El gobierno del presidente Maduro ha anunciado un conjunto de medidas. Quisiera tu opinión acerca de estos anuncios, pero una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Hace unos días el presidente Maduro anunció un conjunto de medidas. ¿Cuál es tu opinión acerca de estos anuncios? Pero el grueso de estas medidas van por la dirección correcta. Efectivamente, uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos, como te decía, es el hecho de que el precio del dólar es irreal. Y yo he planteado el tema de la necesidad de una sinceración cambiaria. En el momento en que el presidente dice, bueno, nosotros tenemos que limitar los dólares preferenciales para las cosas que son efectivamente esenciales, tenemos que crear otro sistema en el que va a entrar la mayoría de los otros rubros,
que siendo una mezcla, una combinación de SICAD 1 y SICAD 2 probablemente tenga un tipo de cambio intermedio. Y además tenemos que crear un tipo de cambio efectivamente libre en el cual se pueda negociar, en el cual la gente pueda comprar y vender. A todos estos van en la dirección de hacer que el precio que el gobierno cobre por sus dólares sea un precio realista. Y eso me parece que está muy bien. Yo tengo diferencia, yo soy partidario de la unificación cambiaria y ese es un debate al cual el presidente hizo referencia. Unificación manteniendo el control. La unificación y la sincerización cambiaria. Mira, yo creo que el control es algo que se puede ir revisando poco a poco. Yo no creo que necesariamente es algo que se tiene que mantener por siempre. Fíjate que el mismo presidente Chávez en el año 2002 se fue hacia la flotación cambiaria, impuso un sistema de flotación pura y se mantuvo durante todo un año, incluso durante el contexto de crisis política. Y cuando se adopta el control de cambios se adopta en un contexto de fuerte caída de los ingresos petroleros por el paro petrolero. Entonces, eso fue algo que tuvo su origen en una coyuntura que surtió sus efectos, pero en realidad los países no tienen, o sea, un país que tenga una economía ordenada, que tenga una economía donde se generen los incentivos para invertir, esa no es una economía que tiene que tener control de cambio. Entonces yo sí creo que se puede pensar en levantarlo y creo que las consecuencias no serían tan catastróficas como piensa la gente. Porque en realidad el problema que nosotros tenemos en Venezuela es que el exceso de controles y en particular la aplicación de estos controles para tratar de generar precios irreales del dólar y de ciertas cosas ha generado a que la economía termine funcionando mal en muchos sentidos, porque la gente le dedica mucho de sus esfuerzos a tratar de conseguir esos dólares, a tratar de conseguir esos bienes baratos. O sea, fíjate cómo la gente que está haciendo su cola porque quiere conseguir su producto, porque de verdad lo necesita y lo quiere conseguir a un precio accesible, tiene que lidiar y tiene que competir con aquellos que lo están utilizando para revenderlo. Y tiene que competir además con aquellos bienes que ni siquiera se ven, que ni siquiera están en la tienda, porque los empresarios sobrefacturan. ¿Pero por qué sobrefacturan los empresarios? Bueno, sobrefacturan porque hay un tipo de cambio de mercado negro y un tipo de cambio oficial y una diferencia muy grande. Si nosotros resolvemos ese problema, si reducimos esa diferencia, que se podría hacer con un levantamiento del control de cambio, entonces más bien se va a reducir la fuga de capitales. Yo he estimado que por lo menos aquí en fuga de capitales en Venezuela se está yendo por lo menos 20.000 millones de dólares. Entonces el control de cambios no nos está ayudando a resolver ese problema. Yo creo que el gobierno le tiene miedo, y creo que es un miedo muy sensato. Bueno, ¿qué pasa entonces si tú vas a la unificación cambiaria y tienes que subir los precios de los productos esenciales? Y yo creo que ese es un miedo muy razonable. Pero creo ¿Qué hacer en ese caso? Hay otras formas de abordarlo, hay otras formas mucho más eficientes. Porque si tú quieres llegarle al consumo de las clases más necesitadas, si tú quieres ayudar a las clases trabajadoras y quieres ayudar a las clases medias, entonces utiliza programas que le lleguen directamente a esos grupos. Yo planteaba, por ejemplo, ahora que está sobre el tapete el precio de la gasolina, no utilicemos el aumento del precio de la gasolina para algo difuso, utilicémoslo para algo bien concreto, que la gente reciba una tarjeta y que en esa tarjeta le permita conseguir... Una transferencia directa de recursos. Una transferencia que le permita comprar alimentos, que le permita comprar medicinas, que le permita comprar bienes de necesidades básicas, esenciales, a un precio altamente descontado. Y que la cantidad que tú tengas en esa tarjeta dependa del precio de la gasolina. Y que el día que el gobierno suba el precio de la gasolina, tú sepas que te depositaron más en esa tarjeta. Esa es una forma de hacer política social que le llega de verdad a la gente. ¿Qué otras propuestas tienes? ¿Qué otras medidas faltaron en el discurso presidencial? Bueno, yo creo que se debió haber ido hacia la unificación cambiaria. Yo creo que se debió haber, a veces, como tú muchas veces has dicho, hay un tema comunicacional. Yo creo que debió haber suficiente precisión y debe haber suficiente precisión. Por ejemplo, con respecto a cuál es el cronograma en el que tú vas a aumentar los precios de la gasolina, cómo es que se van a hacer llegar estas transferencias, estas compensaciones a la gente. Pero yo creo que además hay un tema más fundamental, que es que el desequilibrio cambiario es un problema que nosotros tenemos que abordar. Pero la caída de los precios del petróleo es otro problema que tenemos que abordar. ¿Cómo abordar? Y eso genera necesidades de financiamiento este año que podrían estar por el orden de los 40.000 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que abordar eso. Bueno, yo voy a volver al ejemplo de una familia donde una de las personas pierde su trabajo. Tú no necesariamente te ajustas inmediatamente al día siguiente al ingreso de la persona que mantuvo su trabajo. O sea, tú no dices, el día que alguien llegó, que llegó uno de los dos que perdió su trabajo, mañana nos salimos del apartamento y nos mudamos para otro apartamento. ¿Qué es lo que tú dices? Mira, vamos a buscar trabajo, tú vas a buscar trabajo, vamos a buscar otras formas de generar ingresos, vamos a utilizar los ahorros que tenemos
por un tiempo y si la cosa mejora, entonces sí podemos seguir. Si las cosas no van bien, entonces vamos a tener que recortar más. Venezuela necesita eso, necesita una estrategia de ajuste y estabilización. ¿Con qué cuenta Venezuela? Mira, Venezuela cuenta con ahorros. Venezuela cuenta con activos. Eso es una falsedad. Eso de que se dice que aquí no hay dinero, que aquí se ha raspado la olla. Y eso, o sea, está demostrablemente. Nosotros tenemos el dinero que está en las reservas internacionales. Nosotros tenemos dinero, depósitos fuera de reservas que están por el orden de los 20.000 millones de dólares. Nosotros tenemos, por ejemplo, las cuentas por cobrar de Petrocaribe. Ese dinero no se ha regalado, ese es dinero que a nosotros nos deben. Y que de hecho en este momento se están haciendo operaciones en las cuales justamente esas mismas deudas, como se hace con lo general con los papeles de la deuda, para Venezuela conseguir liquidez, se han vendido en los mercados internacionales. Venezuela tiene 14 refinerías fuera del país. Se ha hablado de Citgo. Citgo controla 3 refinerías. Las otras 11 están en otros lugares. Y ni siquiera te estoy hablando de toda la riqueza y los activos que están dentro del país. Te estoy hablando solamente de activos externos. ¿Cuánto asciende eso? Bueno, si tú sumas todo eso, fuera de reservas hay aproximadamente 50.000 millones de dólares. 50.000 millones. Lo combinas con las reservas internacionales, estamos por el orden de los 70.000 millones de dólares. O sea, a valor de ahorros mercado, y activos. a valor de mercado. A valor de, o sea, la factura de la cuenta por cobrar de Petrocaribe, al valor al que te la comprarían en este momento. Entonces, eso, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que Venezuela tiene que hacer? Bueno, tiene que utilizar ese dinero para tener una estrategia de ajuste de los precios más bajos del petróleo. ¿Está sugiriendo vender esos activos? No, no necesariamente, no hay que venderlos, no hay que venderlos. Y de hecho, la propuesta muy concreta que yo he hecho es que Venezuela debería crear y retomar la figura, que es una figura constitucional del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Y Venezuela debe utilizar ese Fondo de Estabilización Macroeconómica para estabilizar sus ingresos petroleros y por lo tanto ese Fondo de Estabilización Macroeconómica debe en este momento recibir todos esos activos externos fuera de reservas internacionales, se debe consolidar su propiedad dentro del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Ese Fondo de Estabilización Macroeconómica también tiene que ir acompañado de un diseño legal que diga, cuando el precio del petróleo suba por encima de $65 el barril, el dinero por encima de eso va a ir al Fondo de Estabilización Macroeconómica, de forma que se generen automáticamente los ahorros para cuando baje. Con esos dos elementos, con la posibilidad de los ingresos futuros, porque en este momento hay un consenso entre la gran mayoría de los expertos petroleros que estos precios del petróleo no van a seguir. Y en el momento que los precios aumenten, entonces va a entrar un flujo a este Fondo de Estabilización Macroeconómica y va a tener estos activos por el orden de 50.000 millones de dólares, lo cual podría permitirle a Venezuela, si Venezuela muestra coherentemente y transparentemente una estrategia ordenada de ajuste, donde dice, esto es lo que estamos recortando, aquí están las importaciones que no debemos estar haciendo, tanto importaciones privadas como importaciones del sector público. El sector público también se tiene que ajustar el cinturón. Aquí está la forma en la cual nosotros vamos a reducir el mal gasto de recursos a través de la sinceración del sistema cambiario. Vamos a cortar la fuga de capitales, vamos a cortar el contrabando de extracción. Por ahí nosotros también nos vamos a ahorrar una buena cantidad de dinero. Entonces ahí tú podrías decir, con estos dos, yo he sacado cálculos de que tú podrías, incluso cálculos muy, muy conservadores, en los cuales tú podrías, con reducción de importaciones públicas, podrías ahorrar 10.000 millones de dólares. Tú podrías, con la sinceración cambiaria y la reducción de fuga de capitales, podrías ahorrar otros 10.000 millones de dólares. Podríamos utilizar de esos 50 que tenemos, podríamos utilizar 10, ¿por qué no? Para eso son los ahorros. Y en ese contexto, sí que tú puedes ir a los mercados internacionales, a los acreedores bilaterales, a China, a cualquier lugar del mundo, a decirles, con esta estrategia, para nosotros ajustarnos a la crisis, acomodarnos a esta nueva situación de los precios del petróleo, entonces nosotros necesitamos su ayuda. ¿Es posible superar esta crisis? Es perfectamente posible. Venezuela tiene con qué. Okay. Muchas veces se piensa que los ajustes que hay que tomar, que las decisiones que hay que tomar pueden tener un impacto dramático sobre la calidad de vida. Eso es un temor que creo que existe en el gobierno. Necesariamente es así, necesariamente estos ajustes van a tener un impacto negativo sobre la calidad de vida. La respuesta me la das una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Inevitablemente un plan de ajustes debe tener un alto costo social. No. Venezuela tiene la característica que han tenido otros países, como fue el caso, por ejemplo, de Brasil en 1994, de Polonia, de Bolivia al final de su hiperinflación,
que son países en los cuales se ha dado ya un recorte de importaciones importante. Y lo que hay que lograr es que el sistema de precios comience a funcionar. Cuando eso ocurre, se puede dar lo que se llama el ajuste expansivo, que es que efectivamente resuelves las distorsiones, o sea, pones los precios a su nivel real, sinceras los precios, y la economía comienza a producir más, comienza a generar más empleo, comienza a generar más actividad. Eso puede ocurrir casi que inmediatamente, y en algunos de estos casos lo ha ocurrido. No pasa siempre, hay algunos ajustes donde efectivamente el país tiene que recortar aún más, y en esos casos los ajustes pueden y suelen terminar siendo contractivos, y aún en esos casos tú puedes tener política social que efectivamente vaya dirigida hacia los sectores más vulnerables. Sí. Pero dado que en Venezuela ya hubo una buena parte de ajuste, de recorte de importaciones, y dado que podemos diseñar esta estrategia de estabilización, donde el costo lo va a pagar las importaciones del sector público y privado que sean ineficientes. El costo lo va a pagar la fuga de capitales, que se va a reducir, el contrabando de extracción. Y nosotros vamos a utilizar nuestros ahorros y podemos conseguir financiamiento para hacer un ajuste y acomodarnos a una nueva situación de una forma ordenada. Esto no tiene por qué tener un efecto contractivo, debería tener un efecto expansivo. Y yo creo que eso es algo que no se ha percibido, no se ha entendido bien en el estamento político. O sea, los políticos le tienen mucho miedo a que el ajuste va a tener consecuencias, que puede haber a un estallido social, que van a bajar los índices de popularidad. Y más bien es al contrario, en este momento lo más costoso ha sido retrasar el ajuste. Yo creo que la gente está peor porque se retrasó el ajuste. Y por lo tanto, aquí hay una oportunidad para revertir eso, para poner esta economía a crecer, para bajar los índices de inflación. Por ejemplo, algo que va a pasar con el ajuste inmediatamente es que en el momento en que se sincera el tema cambiario y se sincera el tema de precios de la gasolina y de la energía en Venezuela, tú ya no tienes déficit fiscal y por lo tanto no tienes que imprimir dinero. Eso quiere decir que la inflación te va a bajar muy rápido y eso es un beneficio inmediato que tiene la gente desde el punto de vista de incremento de su valor, del valor adquisitivo de sus ingresos. Venezuela tiene que responder, honrar sus compromisos este año y el próximo año. ¿Hay riesgo de default, hay riesgo de una cesación de pagos por parte de nuestro país? Yo creo que es un riesgo bajo, yo creo que es un riesgo muy bajo. Evidentemente no es lo mismo la situación de un país con petróleo a 100 que con petróleo a 40 y evidentemente todos los riesgos se incrementan. Pero incluso con el petróleo a 40 y probablemente termine un poco más alto porque hacia la segunda mitad del año va a comenzar a repuntar, probablemente podríamos estar hablando de 40, 45, incluso ahí el servicio sobre la deuda pública externa es aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones. Ese no es un peso elevado, es un peso manejable. Claro, si nosotros teníamos el petróleo a 100, entonces era el 10% y era muy fácil. Yo no lo veo. Yo creo que aquí no solo existe el margen de maniobra, sino que además hacer un default no ayuda a este país, no ayuda a resolver la situación. Si tú haces un default, te van a estar embargando las refinerías y no vas a poder utilizar las refinerías para procesar nuestro petróleo. Te van a estar embargando los buques petroleros y las facturas petroleras. PDVSA no va a recibir crédito para sus inversiones. No va a haber nadie que quiera invertir en desarrollar la faja petrolífera del Orinoco. Eso sí que sería un verdadero autosuicidio. ¿Es Venezuela un país atractivo para el inversionista privado, nacional e internacional? Yo creo que Venezuela tiene las condiciones para ser atractivo. Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Venezuela tiene una fuerza laboral de muy altos niveles de educación, de muy altos niveles de capacitación, que efectivamente se puede ofrecer de una forma competitiva al resto del mundo. Pero tenemos que resolver problemas. O sea, este problema cambiario, este lío cambiario, si nos estamos preguntando por qué en Venezuela no se exporta, bueno, entre otras cosas, porque tú le estabas diciendo hasta hace poco a los exportadores que cada dólar que producían se lo tenían que cambiar y entregar al gobierno a 6.30. ¿Quién va a querer exportar así? Si tú no generas condiciones para que las transnacionales que entran puedan generar ingresos y puedan repatriar sus dividendos, entonces no van a querer invertir aquí. Pero todo eso se puede hacer con un sistema cambiario ordenado. Lo que hay que quitarnos es la ilusión de que nosotros tenemos que subsidiar a las transnacionales prometiendo dólares baratos. Esa solución de que le tenemos que dar dólares baratos, que estamos regalando, eso nos está saliendo demasiado caro como país, eso lo tenemos que parar. ¿Eres optimista? ¿Se puede ser optimista hoy en Venezuela? Yo soy sumamente optimista y sé que lo digo en condiciones en las cuales hay desesperanza, en las cuales hay preocupación, pero sin embargo yo veo aquí varios factores que a mí me llevan a pensar que el futuro de este país va y puede ser mucho mejor. En Venezuela se han generado consensos sociales importantes
O sea, la idea de la participación de todos los sectores en la toma de decisiones, la idea de que hasta el más pobre, hasta el que no sabe leer y escribir, hasta el que no tiene nada, es un partícipe en la toma de decisiones de igual nivel que cualquier otra persona, y que el sistema y los partidos políticos, los agentes políticos tienen que responder a eso, es algo que ha ocurrido en Venezuela muy positivo durante los últimos 15 años. Yo creo que eso es algo que traen las fuerzas políticas de izquierda al consenso nacional. Las fuerzas políticas más conservadoras, ¿qué es lo que traen? Bueno, muchos elementos de prudencia en el manejo de las cuentas fiscales, que en este momento, por ejemplo, este mismo hecho de la gasolina, o sea, evidentemente ha sido un error mantener la gasolina a un precio tan bajo. Y tenemos un gobierno de izquierda que está reconociendo que hay que subir el precio de la gasolina. Tenemos un gobierno de izquierda que está reconociendo que no se puede regalar todo. Eso quiere decir que nosotros estamos creando. Lo que pasa es que los procesos de creación son dolorosos y los consensos son dolorosos. Es mucho más fácil vivir en la división, pero nosotros estamos creando consensos sobre la representatividad necesaria del sistema político venezolano y cómo le tiene que responder a todos los venezolanos, le tiene que responder a los más pobres, a los que están en más necesidades. Y al mismo tiempo, sobre la necesidad de hacer eso con prudencia, con equilibrio, de una forma en la que podamos poner a la economía a funcionar. Y nos estamos dando cuenta que estos debates sobre el tipo de cambio, por ejemplo, sobre el precio de la gasolina, no son ni deben ser ideológicos. El tipo de cambio no es ni de izquierda ni de derecha. Para ninguna ideología del mundo, ni de centro, izquierda ni de derecha, puede tener sentido regalar dólares. Entonces yo creo que este proceso complicado y difícil es un proceso del cual va a surgir un nuevo consenso que nos va a ayudar a tener un país que va a poder tener crecimiento, con equidad, progreso social y una sociedad inclusiva. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Te espero en otra oportunidad. Y ahora las conclusiones. Venezuela cuenta con ahorros, activos y recursos suficientes para enfrentar las actuales dificultades económicas. Hay consenso nacional para realizar los ajustes necesarios. No está planteado cambiar el modelo de inclusión social. Lo que está planteado es un golpe de timón en la política macroeconómica. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales. Soy Oscar Chemmel y los espero nuevamente la próxima semana para un nuevo análisis situacional. Buenas noches. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.